Bienvenidos de nuevo. Soy yo, el pastor Luis Montier, y estoy sumamente emocionado de estar aquí y de tener la oportunidad de traer la palabra. Así que bienvenidos sean todos a la iglesia River Oaks. En español, una iglesia donde hemos confirmado que con Dios se vive mejor. Y estoy emocionado porque hoy continuamos con la serie de enseñanzas de regreso a casa, recupere su familia y fortalezca su futuro. También estoy emocionado porque ya los niños van a comenzar la escuela. ¿Cuántos saben eso? Muchos ya comienzan esta semana. Gracias a Dios por la oportunidad de que tienen nuestros hijos de ir a la escuela. Y bueno, ya los míos comienzan en una semana y media. Así que estamos emocionados. Una etapa, todos estamos en diferentes etapas. Pero para todos la familia es sumamente importante. Y el propósito de esta serie es que me gustaría crear una tensión entre la realidad de nuestras vidas y lo ideal en cada miembro de familia, para que peleemos por lo ideal, a pesar de nuestra realidad. El propósito de esta serie es dar dirección, encomendar, inspirar, restaurar y ayudar a calibrar nuestras brújulas con respecto a los valores y principios que guían nuestras vidas y que guían nuestras familias, no importando la situación en que te encuentres. Y con la dirección y el poder del Espíritu Santo se puede iniciar y perseverar en aplicar todos los principios bíblicos que estamos aprendiendo con respecto a la familia. Y con una dosis de oración y perseverancia no hay límites con lo que Dios puede hacer en nosotros, a través de nosotros y en nuestra familia, para bendición de la familia y para bendición de la humanidad. No hay límites. Hoy Dios nos quiere hablar, Él quiere cambiar, Él quiere transformarnos para la gloria y honra de su nombre. ¿Y por qué es tan importante buscar el bienestar de la familia? ¿Por qué, Luis? Bueno, porque es la institución establecida por Dios desde el principio de la creación para ser el lugar de educación, formación y multiplicación de su imagen en la vida de cada miembro. ¿Por qué es tan importante la familia? Porque es la base de la sociedad. Y la condición de la familia determina la condición de la sociedad. Y la condición de la sociedad determina la condición del país. La familia es muy importante porque cuando levantamos familias sólidas que vivan para Cristo, se levantan iglesias sólidas, se levantan comunidades sólidas, se levantan ciudades y gobiernos que vivan para Cristo y que multiplican su imagen. Y créame que multiplicar la imagen de Cristo nos conviene a todos. Porque cuando multiplicamos la imagen de Cristo, estamos estableciendo los principios perfectos que Dios reveló a través de su palabra. Y cuando multiplicamos la imagen de Cristo, las probabilidades de tener una sociedad sana y bendecida es grande. Y créame que yo muchas veces las cosas las hago por conveniencia. Porque a mí me gusta la bendición de Dios. No sé a usted, pero a mí sí. Y por eso es que yo presto atención a lo que Dios me dice. Y busco obedecerlo en mi vida diaria. Porque a mí me gustan sus recompensas. Y yo sé que a usted también. ¿Por qué es tan importante la familia? Bueno, cuando una familia vive para Cristo, sus integrantes tienen un sentido de identidad, tienen un sentido de seguridad, de significado y propósito. Algo que ni un país, ni una carrera, ni un apellido, ni cualquier pandilla puede dar. Y la pregunta que me gustaría ayudar a responder en esta tarde es cómo navegar la crisis en la familia de una forma que fortalezca a la familia y no la destruya. Porque si no la navegamos bien, podemos llegar a la destrucción familiar. Es algo que muchos y todos aquí hemos visto de alguna u otra forma. Y no es bueno la destrucción familiar.
Entonces, Luis, ¿qué es la crisis? La crisis se podría decir que es una complicación, una dificultad que crea estrés y tensión en las relaciones familiares. Y usted sabe que es difícil, las relaciones. Más que todo las relaciones familiares. Porque nuestra familia, la gente más cercana a nosotros, con ellos pasamos los mejores tiempos del mundo. Pero muchas veces que con ellos también son los que nos dan las heridas más grandes que muchas veces que podemos recibir. Y ya usted lo sabe, porque si usted está casado, lo más seguro que con su pareja usted ha pasado los mejores momentos, pero también ha pasado los peores. Y por eso es que en esta iglesia, a nosotros no nos gusta entretener tanto la gente en que usted venga a un edificio a adorar a la iglesia local, aunque es sumamente importante una vez por semana, mínimo. A nosotros nos gusta que usted venga y reciba la palabra para que usted tenga 6 días para aplicar la palabra de Dios en sus relaciones. En su relación matrimonial, en su relación con sus hijos, en su relación con sus padres, con los primos, con los tíos, con los abuelos, con los suegros. Entonces, en vez de tener ustedes todos los días aquí en este edificio entretenidos, porque aquí es fácil, aquí no tenemos que practicar relaciones, aquí lo que venimos es pretender. Mire, Diana y yo, es rara, pero sí pasa. Discutimos antes de comenzar el servicio, adivinen qué, pretendemos, o sea, una vida espiritual. Porque aquí en la iglesia es fácil ser cristianos. Y por eso es que a nosotros, más que todo, Dios quiere que desarrollemos buenas relaciones de familia. Y que lo que usted recibe los domingos no solamente usted venga al culto, sino que usted se vaya deseando, sacrificando, buscando, intencionalmente aplicando los principios que usted aprende en la iglesia. Y que lo que usted aprende en la iglesia le dé el hambre de seguir aprendiendo en su vida diaria, en su vida privada, en su vida personal. Porque las relaciones no son nada fácil. Pero para Dios no hay nada imposible. Y con Dios podemos tener relaciones que traigan satisfacción y bendición. Con Dios podemos tener relaciones sanas, pero todo comienza en la familia. Y quiero mencionar 2 tipos de crisis. Y la primera es la crisis normal. Se conoce como el ciclo vital, la crisis que viene en el ciclo vital. Esta crisis es la que ya es parte de la vida, como lo es la tensión que trae cuando 2 personas con una naturaleza egoísta se casan. Como todo matrimonio. Todo matrimonio existe la tensión. Pero usted puede usar la tensión para unir y fortalecer su matrimonio, pero si usted no usa los principios bíblicos, la tensión va a destruir su matrimonio. Pero todo matrimonio, hasta los matrimonios pastorales, hay tensión. Pero con Dios la tensión se convierte en una bendición. Como lo es la tensión y el estrés que viene con la crianza y el crecimiento de los hijos, como lo puede ser el criar bebés. Criar bebés trae tensión. Yo recuerdo que con Gama, el hijo más pequeño que yo tengo, es el mayor y es el más alto de la familia. Yo recuerdo que por ser mi primer bebé, yo no dormí. Después que él llegó a la casa, hubieron 6 meses que yo no dormí. Porque Diana se aseguró, dijo, este también es tu hijo, así que yo le doy de comer, pero tú le sacas los gases. Y a Gama le gustaba comer en la madrugada. La atención de los años de adolescencia. Algo que yo he aprendido ahora en mi caminar con Dios, y es un caminar que yo sigo desarrollando, ¿no? Yo estoy en el mismo bote, yo todos los días aprendo más de Dios, es que uno tiene que aprender a disfrutar cada etapa de la vida. Y es algo que yo he aprendido a disfrutar, la etapa de bebés, la etapa de la adolescencia. También puede traer tensión cuando los hijos comienzan a manejar. Ya yo les dije cómo la tensión ahí está en mi casa un poco alta. Gracias a Dios, Dios los ha protegido por su gracia y por su favor. También trae tensión las demandas emocionales y financieras que trae el mantener una familia. ¿Verdad que sí? Nadie dijo que iba a ser fácil. Esta crisis del ciclo vital
Es la que es parte de la vida, como lo es la muerte de familiares y seres queridos debido a la vejez o debido a alguna enfermedad. Como lo es la jubilación y el cuidado de familiares ancianos, que trae tensión. Yo lo he observado en la vida de mi mamá. Ya mi abuela partió con el Señor, pero hubo tensión cuando los últimos 8 años de mi abuela María, por parte de mi mamá, ella estuvo enferma y hubo tensión en la familia, en el cuidado hacia ella. Le doy gracias a Dios que hubieron hijos que la honraron, pero hubo tensión. Y ahora veo la tensión en mi familia, ahora que mi abuela tiene 94 años y está perdiendo la memoria. Y veo que cada vez que la voy a visitar hay tensión en la familia, aunque es una bendición. Esta crisis del ciclo vital puede ser aquella crisis, aquella tensión cuando uno cambia de trabajo, ¿verdad? Que uno llega el primer día y uno como que no se siente en su lugar y no sabe qué estoy haciendo, quién es mi jefe. Los nuevos compañeros de trabajo no sabemos si son buena onda o mala onda. Y hay tensión. Y ahí me salió el mexicano para que vea que sí hablo de mexicano. La tensión y el estrés que causa cuando cambiamos de país y entramos en una cultura nueva, con un idioma nuevo, una forma de vivir con leyes nuevas. Hay tensión. Pero también está el segundo tipo de crisis. Esta es la crisis anormal. Estas son las crisis que no están relacionadas con los periodos del ciclo vital, sino que son causadas por la desobediencia, por el pecado del hombre, como lo es las muertes inesperadas. Muertes inesperadas cuando alguien está conduciendo alcoholizado y choca y mata a alguien. Como lo es las muertes inesperadas de personas y muchachos y jóvenes y personas que están en pandillas y se matan unos a otros. Eso es causado por el pecado. Incluso mucha gente muere antes de tiempo por el pecado. Como lo es la violencia familiar que trae crisis a la familia. Como lo es las adicciones, ¿verdad? De los miembros. Eso trae crisis a la familia. Como lo es la infidelidad. Eso trae crisis a la familia. Como lo es los divorcios. Eso trae crisis y tensión en la familia. Más que todo en los hijos involucrados. Como lo es las consecuencias de malas decisiones morales, malas decisiones espirituales y malas decisiones financieras. Y hoy necesitamos reconocer que si la crisis en familia no son tratadas lo más pronto posible y de la manera correcta, pueden traer desorientación, desarmonía, desequilibrio y rotura de la familia. Pero cuando nos atrevemos a aplicar los principios bíblicos, la crisis familiar nos puede llevar a ser una familia más fuerte, nos puede llevar a ser una familia más unida y más estable para la gloria y honra de nuestro Dios. Y fíjese que cuando aplicamos y obedecemos a Dios, podemos recibir la bendición de Dios a través y después de la crisis. Entonces, Luis, ¿cómo fortalecemos la familia a través y después de la crisis? Y la primera sugerencia para fortalecer la familia a través y después de la crisis es sugerencia, pero que usted la aplique en su vida. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Necesitamos aprender a confiar en Dios un día a la vez. Porque el confiar en Dios se necesita aprender. Ya yo llevo 42 años aprendiendo a confiar en Dios. Porque si no confiamos en Dios, nuestra tendencia es confiar en nuestras propias fuerzas y nuestras propias fuerzas son débiles, son limitadas. Lo cual nos lleva a sentirnos abrumados y descontrolados. Y el agobio y el descontrol nos llevan a tomar malas decisiones que muchas veces terminamos lamentando. Porque cuando uno se siente agobiado, lo he visto en mi vida,
y no he aprendido a confiar en Dios, muchas veces en vez de tomar decisiones que mejoren la situación, empeoro la situación, como pueden ser nuestras propias palabras. Aprendamos diariamente a confiar en Dios para así obtener la paz y la estabilidad. Y cuando tenemos paz y estabilidad, podemos tomar decisiones sabias que nos ayudarán a avanzar y a mejorar en y a través y después de la crisis familiar. Tenemos que reconocer que van a venir problemas, seamos cristianos o no. Así que si usted está aquí en la iglesia, porque usted dijo, si yo me hago cristiano, Dios me va a librar de los problemas, se equivocó de lugar. Todos pasamos por crisis. Cristo fue muy claro. Juan 16, versículo 33 dijo, aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, todos incluidos. La diferencia es en quién confiamos a través de esas pruebas y tristezas aquí en el mundo. Si te atreves a confiar en Dios, puedes atravesar estas pruebas y tristezas con paz. Dios te fortalece. Pero si no te atreves a confiar en Dios y te comienzas a pones tu confianza en tus propias fuerzas o en un gobierno o en alguien más, vas a quedar decepcionado. Incluso a lo mejor ni la hagas. Y la verdad es que en medio de la crisis familiar es difícil confiar en Dios y en sus promesas. Pero nuestro nivel de madurez espiritual depende totalmente en nuestra disponibilidad a confiar en Dios. Y la verdad es que cuando dudamos de sus promesas y nos dejamos dominar por la preocupación y las circunstancias que nos rodean, realmente lo que estamos haciendo es todo lo contrario a lo que Dios nos manda. ¿Y qué nos manda Dios? A que confiemos en Él y le entreguemos nuestros problemas y aprendamos a descansar en sus promesas. ¿Y qué es confiar? ¿Qué es tener fe? ¿Qué es descansar en sus promesas? Es decir, algo que usted no capta con sus 5 sentidos, pero es una promesa de Dios y uno dice, ya Dios cumplió su promesa. Aunque yo no lo capto con mis 5 sentidos, yo sé que esa promesa de Dios es verdad en mi vida. Y vivir de esa forma. Dios quiere que lo busquemos cuando tengamos dudas y no estemos seguros de qué hacer. Dios quiere que creamos con todo nuestro ser en sus promesas, aun cuando pensamos que las cosas se pueden poner peor. Y Dios hoy te está diciendo, confía en mí, aunque tú sabes que a lo mejor las cosas se puedan poner peor. Hoy Dios te está diciendo, aprende a descansar en mí. Esta semana, Luis, Juan, Pedro, María, Diana, descansa en mí un día a la vez. Y hoy mi reto es que decidamos vivir confiando totalmente en lo que la Biblia dice de lo que Dios ha hecho. ¿Qué ha hecho Dios? Te ha dado la vida eterna. Si tú la aceptas, es un regalo. Lo que Dios está haciendo. Pero Luis, tengo muchos problemas. ¿Qué está haciendo Dios? Dios te está enseñando a reaccionar de una forma que demuestre que tú confías en Él. Y lo que Dios hará. ¿Y qué hará Dios? Mire, Dios va a hacer muchas cosas en esta vida. Pero le voy a decir lo mejor. Un día vamos a estar en su reino que será perfecto. El reino de Dios va a estar parecido a Estados Unidos multiplicado por 1,000,000. Incluso muchas de las cosas que usted ve y usted hace en esta tierra, las vamos a hacer en el reino de Dios. Pero el reino de Dios no es tanto un lugar, es con quién vamos a estar. Vamos a estar en la plena presencia de nuestro Padre Celestial. Eso es algo que solamente nos podemos imaginar, pero es un lugar donde no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrán hospitales, no habrán policías, no habrán casas fúnebres. Es un lugar donde usted va a reconocer a sus otros seres queridos
que también decidieron confiar en Cristo. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Isaías capítulo 26, versículo 3 al 4 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Este es un versículo que yo uso a menudo aquí en la iglesia y en mi vida personal. Dice: no se preocupen por nada. ¿Y por qué yo lo uso? Porque yo soy una persona que tiene tendencia a preocuparme. Y por eso es que este versículo es tan importante para mí, porque Dios me vuelve a repetir y a recordar. Luis, te lo dije la semana pasada, pero te lo vuelvo a repetir: no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Reemplaza tu preocupación con oración. Díganle a Dios lo que necesitan. Él quiere saber, ya Él sabe lo que necesitan, pero díganle a Dios lo que necesitan. Mientras le dicen lo que necesitan, denle gracias. Denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y lo que no me gusta de este versículo es que yo necesito, pero cuando comienzo a dar gracias, realmente me doy de cuenta que ya tengo todo lo que necesito. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Confiar en Dios es tener la seguridad y la esperanza firme de que Dios hace lo que Él ha prometido hacer. Y la segunda sugerencia para fortalecer la familia a través y después de la crisis es: reaccionemos de una forma que demuestre nuestra confianza en Dios. Necesitamos aprender a reaccionar de una forma que demuestre nuestra confianza en Dios. Nuestra reacción a las circunstancias hablan más de nuestra fe que nuestras palabras jamás harán. La fe es más que palabras, es más que un sentir. La fe es una acción, es un caminar diario. Estoy asombrado de la forma en que nosotros los cristianos reaccionamos a los problemas, porque lo hacemos muchas veces de una forma que demuestra que no confiamos en Dios o que da a entender que tenemos un Dios débil. Así que ya dejemos de insultar a Dios con estas actitudes. Necesitamos diariamente aprender a seguir adelante en la vida de una forma que demuestre nuestra fe en Cristo Jesús. Necesitamos diariamente hacer de la crisis una oportunidad. Tu crisis es una oportunidad donde Dios se glorifique confiando y aplicando su palabra. Entonces la otra pregunta sería: ¿cómo reaccionamos de una forma que demuestra nuestra confianza en Dios en medio de los conflictos familiares? Y yo diría que la primera forma sería: reaccionemos recibiendo el consuelo y la fortaleza de Dios. De nuevo, reaccionemos recibiendo el consuelo y la fortaleza de Dios. Dile a tu amigo, a la persona de al lado: recibe el consuelo y la fortaleza de Dios. Excelente. Ahora dite a ti mismo: necesito recibir el consuelo y la fortaleza de Dios. Excelente. Cuando ven una calamidad, como la muerte de un ser querido o pérdida costosa, esperada o no esperada, recibamos el consuelo, la paz y la fortaleza que Dios nos quiere dar. Dios, ya esta paz está a tu disponibilidad, pero es nuestra decisión recibirla.
Y cuando recibimos el consuelo, la paz y la fortaleza que Dios nos quiere dar, vamos a poder continuar cumpliendo con nuestras responsabilidades en esta tierra y ser de bendición a nuestros familiares mientras Dios nos tenga con vida. Porque hemos recibido el consuelo y la fortaleza de Dios. Pero cuando estamos desesperados no podemos actuar. No tomamos decisiones buenas. Y por eso es que es muy importante que recibamos su consuelo y su fortaleza para poder ser responsables aquí en la tierra. Con nuestras responsabilidades. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 4. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. ¡Wow! Y Juan capítulo 16. Versículo 33 dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Se los dije. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo, dijo Cristo. Anímense, porque yo he vencido al mundo. Y esto me lleva a número 2. ¿Cómo reaccionamos? Bueno, reaccionemos tomando responsabilidad. Reaccionemos tomando responsabilidad. Cuando son conflictos familiares que son parte del ciclo de la vida, conflictos que vamos a tener, necesitamos tomar responsabilidad de nuestro rol en la familia y como hijos de Dios. De traer estabilidad, consuelo y bendición. Joven, acuérdate. Tú tienes una muy buena oportunidad, le estoy hablando a los adolescentes, de quitarle la paz a tus padres. Pero atrévete a ser un joven que honra a Dios. Y que tus acciones y tus palabras den paz a tus padres que tanto te aman. Como dije la semana pasada, el mejor regalo que tú te puedes obsequiar a ti mismo es honrar a tus padres porque realmente estás honrando a Dios. Y cuando aprendemos a honrar a nuestros padres, que los vemos, vamos a aprender a honrar a Dios, al cual no vemos, pero sabemos que está ahí. Ahora quiero continuar con qué es el rol. Y quiero hablar del rol del hombre. El rol del hombre es mantener a la familia unida, porque normalmente el hombre se va a querer rendir y se va a querer ir. Así que hombre, tú eres un hombre de Dios. Aceptemos nuestra responsabilidad de pelear por la unidad, armonía y la fe en nuestra familia, amando, sirviendo y dando dirección a nuestras esposas e hijos. Porque un hombre cualquiera se rinde y se va. Pero un hombre que decide honrar a Dios y que va a ser de bendición a este mundo es un hombre que decide servir y amar a su esposa para darle dirección y dar la identidad de Dios. Hombre, te felicito que estás aquí. Porque cuando el hombre sigue a Dios y pone el ejemplo espiritual en su hogar, dicen las estadísticas que más del 70% de tus hijos cuando crezcan van a decidir por ellos mismos honrar a Dios. Porque tuvieron un papá, una figura paterna, un hombre que honraba a Dios. Ahora, si tú eres una madre soltera, clama por tus hijos y Dios te va a responder, Dios te va a honrar. El rol de la mujer. El rol de la mujer es mantener un ambiente donde la presencia de Dios se pueda disfrutar en tu hogar. Porque normalmente la mujer, preste atención, vas a querer pelear y vas a querer no estar conforme con lo que ya tienes. Y como ves a otras mujeres que manejan carros o casas más grandes o carros más nuevos, no estás conforme con lo que ya tienes.
Y muchas veces las mujeres lo que hacen es, en vez de crear un ambiente donde el amor de Dios pueda fructificar, crean un ambiente de caos, de pelea, de no estar contentas con lo que tienen. Mujer, sé una mujer virtuosa. Dios te ha dado la capacidad para ser una mujer virtuosa, pero es tu decisión. Al buscar tener un ambiente de armonía y unidad en tu hogar, amando y respetando a tu esposo, amando y respetando a tus hijos, haciéndolo como un acto de obediencia a Dios, no tanto porque ellos se lo merezcan o no. Porque la verdadera bendición viene de Dios. Y cuando son conflictos familiares que son consecuencia del pecado, necesitamos arrepentirnos, pedir perdón y buscar la santidad a través de la obediencia a Dios. Y cuando la crisis es producto del pecado de otro miembro de la familia, necesitamos exhortar con amor, con gracia y con oración, con la única meta de que ellos también sean restaurados a una relación personal con Cristo Jesús. Pero hay que exhortar. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 9 nos dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Y no solamente nos perdona, sino que hace un trabajo de limpieza y limpiarnos de toda maldad. Número 3, reaccionemos declarando las promesas de Dios. Cuando son crisis familiares con respecto a las finanzas o pérdida de empleo o otro problema, declaremos las promesas de Dios y de su provisión. Hagamos todo lo posible y dejemos que Dios se encargue de hacer lo imposible. Filipenses capítulo 4, versículo 19 nos dice: y este mismo Dios, quien me cuida, ¿qué dice? Suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Necesitar no es un iPhone X. Necesitar es un teléfono Samsung. Acuérdense, el teléfono gratis que dan. Eso es todo lo que necesitamos. Número 4, reaccionemos no dudando de que Dios puede. Una vez Cristo les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 19, versículo 26. Miren lo que dice Cristo, lo que dijo Cristo. Humanamente hablando es imposible. Y hoy en día muchos de ustedes están enfrentando problemas que humanamente hablando es imposible. Pero, y cuando uno dice un pero, algo que yo aprendí es que cancela la línea que uno acaba de decir. Entonces, por eso cuando yo quiero contentar a mi esposa, elimino el pero, sino que digo las cosas buenas de una vez. Entonces, pero, y canceló lo demás, pero para Dios, ¿qué dice? No para un gobierno, no para una carrera, pero para Dios. Acuda a Dios. Yo puedo orar por ustedes. Pero adivinen qué, tenemos acceso directo a nuestro Dios. No tenemos que usar una estatua. Dios es omnipresente, todopoderoso. Él está ahí. Él está aquí. Lo único que usted y yo tenemos que hacer, el problema de nosotros los humanos es que no estamos conscientes de que Dios está ahí. Entonces muchas veces, por eso es importante, porque muchas veces nosotros el único lugar donde más o menos estamos conscientes de que Dios está ahí es aquí en la iglesia. Entonces, cuando vengamos a la iglesia, continuemos practicando para las ocupaciones de la vida. Hay que ser responsables con nuestras responsabilidades. Pero tomemos tiempo durante el día solamente para decir: Señor, yo sé que tú estás aquí. Y es una decisión que se hace con la voluntad. Señor, yo sé que tú estás aquí. Estuve muy ocupado, pero voy a tomar 5 minutos para reconocer que Dios está aquí conmigo. Para Dios sí es posible solucionar nuestro problema con un milagro. Lo que muchas veces no se pudo hacer en años, Dios lo hace con un milagro.
Para Dios sí es posible darnos la fuerza para atravesar cualquier crisis familiar. Para Dios sí es posible darnos de su gracia para vivir con la crisis hasta que Él nos llame a casa. Porque cuando estamos con Dios, todo es posible. Y algo que yo estoy aprendiendo a vivir es con la expectativa de que para Dios todo es posible. Aunque todo es posible para Dios, esto no quiere decir que las cosas se van a resolver a nuestra satisfacción o en la forma que esperábamos. A lo mejor sí, o a lo mejor no. Pero para Dios todo sí es posible. Y vamos a entender completamente, un día, esto se va a confirmar en la eternidad, que los planes de Dios eran perfectos. Humanamente nos costó entenderlos. Pero un día, si nos decidimos caminar por fe, se va a confirmar que los planes de Dios para nuestras vidas eran perfectos. Y esto sí quiere decir que su presencia garantiza darnos confort, paz, gracia sustentadora y seguridad de que Dios está en control y de que estamos a salvo en sus manos, no importando qué crisis familiar pasemos o estemos pasando. Dios sí puede. Y esto me lleva a mi tercera y último punto de la tarde, para fortalecer la familia en, a través y después de la crisis. Y es, seamos agentes de reconciliación en toda situación. De nuevo, seamos agentes de reconciliación en toda situación. La reacción normal es buscar la separación y dar el trato del silencio cuando nos sentimos ofendidos por alguien más. Es lo que hace la gente normal, es lo que hemos hecho cuando estamos recién casados. Lamentablemente mucha gente todavía lo hace estando ya más de 20 años de casado. Pero no se preocupe, aquí estamos. Estamos dejando que Dios nos transforme. Estamos dejando que Dios nos lleve a una victoria más, a mejorar cada día más. Pero aquí en River Oaks en español no somos personas normales, porque somos personas extraordinarias que decidimos obedecer a Dios y recibir su bendición y no reaccionar como las personas normales. Trabaje mucho en su reacción. Sus hijos lo están viendo. Sus familiares y amigos de trabajo lo están viendo. Están viendo su reacción. Y como personas extraordinarias, y estoy hablando de cristianos diferentes y auténticos, sabemos que reaccionar como un agente de reconciliación y perdón en toda situación traerá bendición y edificación a la esposa, edificación al esposo, a los hijos y a todas nuestras relaciones familiares. Según de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20, dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Y usted me está diciendo: Luis, yo no pertenezco a Cristo, yo solamente vine a visitar. No se preocupe, siga viniendo. En un año usted mismo va a decidir pertenecer a Cristo. Pero denos un año. A lo mejor 2 semanas más. La vida antigua ha pasado. ¿Cuántos tienen vida antigua? Gracias a Dios, ya pasó. Una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea ¿de qué? De reconciliar a la gente con Él. Pero ¿cómo vamos a reconciliar a la gente con Dios si no nos podemos reconciliar con nuestro familiar que vemos? ¿Usted sabe cómo vamos a reconciliar a la gente con Dios? Que la gente vea que nosotros nos reconciliamos con las personas que sí vemos. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos: vuelvan a Dios. Seamos agentes de reconciliación, siempre aplicando el perdón, la restauración espiritual, la exhortación y la gracia de Dios mientras cubrimos todo en oración.
Seamos agentes de reconciliación teniendo como meta principal el reconciliar a las personas con Cristo Jesús. ¿Por qué con Cristo Jesús? Porque Cristo es el que restaura. Él es el que limpia, Él es el que cambia, Él es el que transforma. Y todo agente de reconciliación en cualquier situación, diga, yo soy un agente de reconciliación en cualquier situación, diga. Ya usted lo es. Muy tarde, ya lo repitió. Debe llevar la herramienta. Miren cuál es su herramienta principal. No es una espada, es la herramienta del perdón. Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Líbrense. ¿Quién se tiene que librar? Usted y yo, ¿verdad? Es que yo he estado orando y Dios no me ha librado. No, es su decisión. Adivinen por qué. Porque Dios nos dio la capacidad de hacerlo. A través de Cristo, usted es responsable de librarse de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Dios ya nos dio ese poder. Ya dejemos de estar usando excusas baratas para no hacerlo. Hay gente aquí que necesita librarse de la amargura. Yo he visto gente amargada y créame que se le cortan como 8 años de su vida. Sigue diciendo, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Raramente otorgar el perdón es algo que se siente. En verdad, el perdón es algo que tenemos que decidir hacer. En lo personal, la persona que más me costó perdonar me tomó como 6 meses. Y eran 6 meses diariamente. Cuando yo quería pensar y me enfurecía pensar lo que esa persona me hizo, yo tenía que decir, Señor, voy a perdonar a esa persona y este día lo voy a vivir y lo voy a disfrutar de una forma de que esa ofensa que yo recibí tiempo atrás no va a influir en mi carácter. Y créame que fueron 6 meses. Normalmente no me toma tanto. Y yo no sé, pero a lo mejor muchas personas aquí necesitan iniciar el proceso de perdonar a alguien. El perdón es cancelar la deuda que alguien tiene con nosotros. El no perdonar puede llevar a la amargura y al posible tormento demoníaco. Seamos diferentes, perdonemos todas las veces necesarias, así como Cristo nos perdona a nosotros. Porque el perdonar trae sanidad espiritual, trae sanidad física y emocional. Pero es su decisión. Dios te ha dado ese poder para poder perdonar. Porque el perdonar nos libera para recibir las nuevas bendiciones de Dios. Y ya para aterrizar este avión, aunque estoy predicando y no volando, hay que aterrizar el mensaje. ¿Está usted pasando una crisis en la familia? ¿Está usted enfrentando alguna crisis de salud financiera, matrimonial, una crisis con los hijos, con el trabajo, tal vez una crisis legal? Yo le animo a que identifiquemos aquello que te está quitando el sueño y permitamos que se convierta en una oportunidad para crecer, afirmar, profundizar y echar raíces en nuestra fe en Cristo Jesús. Esa crisis te puede derrumbar o es una oportunidad para crecer en tu fe. Dice Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe,
La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Ve tu problema, una crisis, como una oportunidad para crecer en tu fe. Algo que he notado en lo personal es que cuando todo va bien, se nos hace suficiente saber de Cristo, imitar a Cristo y hablar de Cristo. Pero es durante la crisis donde lo llegamos a conocer de una forma personal e íntima. Aprendemos cosas de Dios durante la crisis que de otra manera no hubiéramos aprendido. A lo mejor usted está pasando por una crisis y estás teniendo dudas de la bondad y el amor de Dios. A lo mejor estás enojado con Dios. A lo mejor tú estás frustrado con Dios. Y está bien. Si te vas a frustrar con alguien, frústrate con Dios. Ya Dios sabe. Pero no te quedes ahí. No te quedes enojado con Dios. Levántate y entrégale tus dudas, entrégale tus cargas, entrégale tu preocupación. Porque cuando tú se la entregas, muchas veces vivimos así con el enojo y la rabia y el problema. Y no dejamos, no queremos soltar. Pero cuando tú abres tus manos y se la entregas a Dios, vas a ver los milagros, vas a ver lo sobrenatural de Dios en tu vida. Vas a experimentar esa paz que humanamente no podemos entender. Y déjame decirte algo. No permitas que la crisis familiar o personal te alejen de Dios. El error más grande que podamos cometer es hacer de nuestros problemas una excusa para no buscar a Dios. No seas necio. Lamentablemente lo sigo viendo, lo he visto demasiado. Llegan los problemas y la gente lo primero que hace es dejar de ir a la iglesia. Pero es que uno dice, pero Dios, Luis, la iglesia nos salva. Usted quiere comenzar a matar su fe, deje de venir a la iglesia. Usted quiere comenzar a morir en lo espiritual, deje de venir a la iglesia. Mire, estoy cansado de ver gente, no Luis, es que todas las iglesias, gente hipócrita, la excusa que todos usan. La excusa barata de la hipocresía. Yo en mi casa leo, mentira. Estoy cansado de ver familias que dicen, no, yo en mi casa leo porque todas las iglesias son problemáticas, más que todas las latinas. Y lamentablemente pasan los meses y después me encuentro la misma persona muerta espiritual. Su matrimonio destrozado, su familia destrozada, sus hijos en drogas. Si usted está pasando una crisis, no se aleje de Dios. Es donde más nos tenemos que agarrar de Dios. Es cuando más tenemos que ir a la iglesia local. Porque durante la semana estamos tan emproblemados que no vamos a sentir el estudiar la palabra. Entonces necesitamos venir aquí para que alguien le dé un empujadito en su vida espiritual que se está muriendo. Y lo digo con tanta pasión. Porque llevo 28 años en esta nación. Y créame, mire, yo conozco mucha gente. Yo antes vendía casa y me entristece cuando yo le hablo a la gente de Dios, vengan a la iglesia y después su hogar destruido. Gente que estudió en el seminario, gente que fueron pastores en sus países, llegan, se enojan con Dios y se les destruye el hogar. Tuvieron un Moisés, tenían hijos que venían destino a ser sacerdotes, a bendecir este país, pero los padres se alejaron de la iglesia y murieron espiritualmente. Y yo le digo a usted, no sea un necio, ya le estoy advirtiendo. No permitas que el diablo, quien anda como león rugiente buscando a quien devorar, convierta esta oportunidad de afirmar tu fe en una oportunidad de alejarte de Dios y devorarte en el proceso. Y el problema es que muchas veces el que paga más los platos rotos son nuestros hijos. Como conductor de autobús, hubieron días que yo me bajaba llorando del autobús. La última oportunidad fue un niño
una niña que estaba bien deprimida, bien triste, 5º grado, deprimida. Y yo le dije, Jordan, ¿qué pasó, Jordan? Me dice, mi mamá murió. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo murió? Es que mi mamá estaba en la cárcel por drogas. Salió y ese mismo día se fue con el novio a emborracharse y se mató. Y el carro explotó. Y me dice, yo no tuve la oportunidad de verla por más de 3 años y estaba contenta de que la iba a ver. No sea necio. Y para los que les va muy bien, mire, todos aquí cuando llegamos, créame, Señor, te necesito, pero conseguimos trabajo, compramos, nos va bien, adivinen qué, nos olvidamos de Dios. Porque ya nos está yendo bien. Nos está yendo bien en Estados Unidos. No cometa ese error. Cuando te vaya bien, aprovecha esa oportunidad para agarrarte de Dios, para afirmar su bondad en tu vida, para afirmar sus bendiciones sobre tu vida. Porque aquí todos, cuando nos va bien, humanamente nos vamos a querer olvidar de Dios, porque nos va bien. Pero si algún día tengo un problema, sé a dónde ir, voy a la iglesia. No esperes a que te lleguen tus problemas. Afirma a Dios ahorita y dale gracias por lo que Él te ha dado. Porque si hay alguien que debería tener paz en su vida, cuando atravesamos la crisis de familia, somos nosotros las personas que nos identificamos como seguidores de Cristo. Y yo les quiero leer Salmos 46, versículo 1. Salmos 46, versículo 1. Que dice, nuestro refugio en tiempo de dificultad es nuestro Señor. Y esto me alegra, este salmo, porque a mí me ha dado paz, me ha dado esperanza. Y yo espero que usted haya recibido esta palabra no como un regaño, sino como algo que le va a dar paz y esperanza a su vida. Que no importando qué problema esté atravesando o vaya a atravesar esta semana, tenemos un Dios todopoderoso que suple todo lo que necesitamos. ¿Cuántos dicen amén?